Empecemos entonces ahora con cuerpo rígido, ¿sí? Cuerpo rígido lo que trata principalmente es que nosotros vamos a tener un cuerpo que es indeformable, ¿sí? Este cuerpo indeformable a su vez se somete a un determinado giro, ¿sí? Sin embargo, cuando un cuerpo gira, opone una resistencia y ahí es donde aparece lo que se conoce como momento de inercia, ¿sí? Ese momento de inercia es el módulo resistente, es equivalente, digamos, a lo que es la fuerza para lo que es la masa para la fuerza, que a mayor masa es menor la aceleración que desarrolla. En este caso, el tener justamente mm, una mayor inercia hace que se presente una mayor resistencia a acelerarse del cuerpo, ¿sí? Pero la aceleración de estos cuerpos rígidos no es la aceleración del desplazamiento, sino una aceleración angular. Y es por eso que nosotros vamos a ver como una fórmula general que los torques, ¿sí?, que se simbolizan generalmente con la letra taus, ¿dónde está? De torque, ¿sí?, van a ser igual a la inercia por alfa, que es la aceleración angular, ¿sí? Entonces, la suma de los torques aplicados en un cuerpo genera que un cuerpo gire con una determinada aceleración angular. A su vez, cuando nosotros tenemos esto, si nosotros no tenemos ninguna fuerza actuando generando torque, vamos a tener una conservación de, el- del momento angular, ¿sí? Ese momento angular se lo simboliza con L y el L inicial va a ser igual al L final. Si ustedes se fijan, esto tiene mucha relación con lo que es dinámica de una fuerza y a su vez con lo que es la cantidad de movimiento lineal que nosotros vimos en prácticos anteriores, ¿sí? Empecemos a resolver y vamos a ir viendo qué se nos presenta. Tenemos una rueda de 6 kilogramos, ya tenemos la masa, y de radio de giro, tenemos el radio de 40 centímetros, 0,4 metros. Rueda, tenemos la velocidad angular, a 300 revoluciones por minuto. Hay que encontrar el momento de inercia, ¿sí?, y hay que encontrar el valor de su energía cinética rotación, ¿sí? A ver, la energía cinética que nosotros habíamos visto era energía cinética de traslación, ¿sí? Eso porque nosotros para esa energía considerábamos la velocidad con la que se traslada su centro de masa, ¿sí? Ahora que tenemos cuerpo rígido, suponemos que aparte de que el cuerpo se traslade, también gira, ¿sí?, haciendo que aparezca, aparte de la energía cinética de traslación, una energía cinética de rotación, generando entonces la energía cinética de traslación, que es la que conocemos, un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, y la energía cinética de rotación. ¿A qué es igual la energía cinética de rotación? ¿Se acuerdan? Un medio de la inercia por la velocidad angular al Es cuadrado. muy bien. Es igual, solamente que en vez de masa usa inercia y en vez de velocidad usa velocidad angular, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para poder determinar las energías cinéticas de traslación y de rotación. Vamos a comenzar con la inercia. Ahora, para la inercia vamos a tener que considerar siempre qué tipo de cuerpo es y cuál es su forma, ¿sí? A ustedes les mandé una tabla de fórmulas. Entonces, en esa tabla de fórmulas, si ustedes se fijan, para el trabajo 11, ¿ves? Está. Tienen los momentos de inercia más comunes, ¿sí? La mayoría de las veces vamos a usar esto, un cilindro que tiene un centro. Entonces su inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí?
pero siempre va a depender del tipo de cuerpo y de cómo esté girando y cuál sea su centro de giro. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, que es una rueda, lo vamos a considerar como si fuese un cilindro en medio de la masa por el radio elevado al cuadrado. Eso quiere decir que esto va a ser igual a un medio de la masa, 6 kilogramos, por el radio al cuadrado, que sería 0.4 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Cero coma cero ocho puede ser. A ver. .48, eso. ¿Sí? Esto se mide en kilogramos por metro cuadrado. Listo, tenemos la inercia. Ahora, con esa inercia ya podemos calcular su energía cinética de rotación. Esa energía cinética de rotación ya la tenemos acá, un medio de la inercia por la velocidad angular omega elevada al cuadrado. ¿Sí? El tema acá es que nosotros tenemos el omega en revoluciones por minuto y por lo tanto lo vamos a tener que pasar a radianes sobre segundo, ¿sí? Porque para poder trabajarlo y dejar esto en joules, sí o sí el omega en radianes sobre segundo, ¿sí? O 1 sobre segundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a tener 300 vueltas por minuto, ¿sí? De acá nosotros tenemos que 2 pi radianes son una vuelta. Y tenemos que un minuto son 60 segundos. De esta forma, anulo este con este, minuto por minuto, ¿cuánto me da el omega en radianes sobre segundo? O segundo al menos. 31,4 me sale. 10 pi, 31,4. Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? 10 pi, 31,4. Segundo a la menos 1 o radianes sobre segundo, ¿sí? Listo. Podemos calcular entonces la energía. Es un medio de la inercia 0.48 kilogramos metro cuadrado por 10 pi, para no perder decimales. Segundo a la menos 1. Y recuerden que este término está elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la energía cinética de rotación? 236,6. ¿Cuánto? 7,5. Sí. ¿Sí? Bien. En joule. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Vamos bien?
¿Por qué hace medio diferente? Me dio 236,6. Y A es ver, lógico porque 10 pi elevado al cuadrado no puede ser 7,5. a ver, sí, puede ser. No, como yo no calculé. Doscientos treinta y seis coma Sí, ochenta y siete joules. Ahora sí, a mí también me dio lo mismo. bien, ahí también. ¿Se entendió, chicos, el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Entonces diste esa cierta analogía con cuando era la sumatoria de la fuerza igual a la masa. Claro, muy bien. ¿Sí? Entonces, profe, la inercia depende del círculo. ¿Cómo? La inercia, eso depende del círculo. Claro, la inercia no depende del círculo en sí, sino depende del cuerpo que esté rotando. ¿Sí? Ah, ya sé. Eh, entonces, si vos rotás un cilindro, vos lo que vas a tener es la inercia de un cilindro. Si vos rotás un anillo, la inercia de un anillo. ¿Sí? Entonces depende no solamente de qué estés rotando, sino de cómo estés rotando. ¿Sí? Por ejemplo, rotar un anillo a partir de su centro es masa por radio al cuadrado, pero rotarlo a partir de un eje vertical es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Eh? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta, siempre tengan en cuenta eso. Eh, con respecto a las analogías, sí es así, ¿sí? Son analogías justamente, son igualdades, porque acá, por ejemplo, la sumatoria de fuerza es masa por aceleración, y acá la sumatoria de torques es inercia por aceleración, ¿sí? Esto es muy similar a lo que venimos viendo de cantidad de movimiento lineal. Incluso se calcula de la misma forma, ¿sí? Porque la cantidad de movimiento nosotros la teníamos como masa por velocidad. Y esto de acá, L, el momento angular, es inercia por la velocidad angular omega. ¿Sí? Entonces son ecuaciones similares que les pueden servir. ¿Sí? En vectorial L es el vector posición R por la fuerza por el seno. ¿Cómo es esa? La de L en forma de vector. L en forma de vector. Sí, era la... Bueno, tienen acá, creo que se los puse. Claro, L es como R por B, o sea, la distancia por la cantidad de movimiento angular, como un producto vectorial. ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener eso en cuenta. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Me dan un minutito? Tengo que mandar unas cositas y ya seguimos. Bien, a ver. Habíamos hecho el ejercicio 1. Vamos con el 2. Una rueda motriz de motor eléctrico tiene una masa de 6.660 gramos y un diámetro de 38 centímetros y opera a una frecuencia de 1.200 revoluciones por minuto. Esta rueda acciona una banda correa de transmisión cuya tensión es de 130 N del lado flojo y 600 N del lado tenso. Encuentre la energía cinética de rotación de la rueda, la potencia que transmite la rueda a la banda. A ver, tenemos la rueda, un lado fijo y un lado flojo. ¿Sí?
Entonces, la masa de la rueda es de 6.660 gramos, 6,66 kilogramos, con un diámetro de 0,38 metros y una frecuencia que en realidad esta frecuencia son revoluciones por minuto, así que lo que nos está dando es una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto. Tenemos 130 newton del lado flojo y 600 del lado tenso. Ahora, nos hace falta saber la energía cinética de rotación de la rueda. Entonces tenemos que calcular el valor de su inercia, ¿sí? La inercia es igual entonces a un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado. De esta forma, esa inercia va a ser igual a un medio de la masa, que son 6,66 kilogramos, por el radio, que el radio es la mitad de 0,38, que es el diámetro, que sería 0,19 metros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la inercia? El 0,12. 0,12 kilogramos metro cuadrado. ¿Bien? Ya tenemos entonces el valor de la inercia. Ahora nos pide la energía cinética de rotación de la rueda, ¿sí? Esa energía cinética de rotación era igual a un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado, ¿sí? Tenemos todo, pero esta velocidad hay que pasarla. Tenemos entonces la velocidad igual a 1200 vueltas por minuto, ¿sí? Revoluciones por minuto. De acá tenemos que 2pi son una vuelta. Y tenemos que un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto les da entonces el valor del omega? $125,6. 125,6 segundo a la menos. Bien. Hasta aquí vamos bien. 40 pi. ¿Sí? Lo mismo. 40. Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Puedes volverlo a plantear porque me perdí? Inicio, no te escuché. Bien. A ver. Veamos acá. Nosotros lo que tenemos es esto, ¿sí? Tenemos una masa con su diámetro, con su cantidad de revoluciones. Es una rueda que lo que hace es girar, digamos que gira en este sentido, y eso hace que tensione un lado de la banda y a su vez del otro lado la deje floja, ¿sí? Entonces, de acá lo que nosotros podemos tratar de resolver, lo primero que nos piden es la energía cinética de rotación.
de esta rueda. Esta rueda entonces vamos a necesitar para la energía cinética de rotación la inercia y el valor de la velocidad. La inercia, como tenemos una rueda plana, lo vamos a considerar como si fuese un disco. Ese disco, ¿sí?, entonces se calcula como un medio de la masa por el radio al cuadrado, donde el radio es de 0,19 metros al cuadrado. Y eso es lo que sacaste como 0,12 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Una vez que ya tenés eso, hay que pasar el valor de la velocidad angular, y eso pasa porque nosotros no tenemos, necesitamos tenerlo, mejor dicho, en segundo a la menos 1. Para pasarlo, lo pasamos de esta forma: 1200 vueltas por minuto, donde 2 pi radianes son una vuelta y donde un minuto son 60 segundos. De ahí puedo eliminar los términos y dejarlo como 40 pi o 125,6 segundos a la menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Listo. En base a este valor, puedo calcular entonces su energía cinética de rotación. Esa energía cinética de rotación entonces va a ser igual a un medio por 0,12 kilogramos por metro cuadrado, y por el omega, que era de 40 pi, elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la energía cinética de rotación? A mí me da 23,68. 23,68. A ver, me parece. A mí me da muy grande, 947 Sí, con 48 está bien. Ese está mejor, joules. ¿sí? Porque 40 pi al cuadrado es bastante grande. Unos 147,48. Recordar de elevar al cuadrado esta parte, ¿sí? El 40 pi. Debe ser ahí donde está. Sí lo hice también con el decimal y con el 40 pi. Con el 40 pi me da 23,68 y con el número decimal que es 125,6 al cuadrado me da el mismo que está ahí. Ahí me da 947,48. Sí, así como está. Entonces yo estoy haciendo un cálculo mal. Revísalo bien, fíjate bien los números y el cuadrado, ¿sí? Bien. Ponele paréntesis por si acaso. Bien. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, entonces en otro ejercicio cuando tengamos dos cuerpos se suman las inercias Sí. para la energía cinética rotacional. Vas a ver que sí, pero es un poco raro, pero sí. Por lo general se van sumando las inercias. Sí. Si giran al mismo tiempo, ya utilizamos un poco más lo que es el momento angular, ¿sí? Que ahí se suman inercias por velocidades. Ya lo vamos a ir viendo en otro ejercicio. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Sí, Vamos a ver, ya tenemos energía cinética de rotación, la potencia en HP que transmite la rueda a la banda. Ahora,
¿Cómo lo podríamos calcular eso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Ustedes les deben haber dado una ecuación de potencia, ¿sí? Como el momento por la velocidad. ¿Puede ser? Entonces, ¿por qué se les da esta ecuación? Para qué les sirve principalmente es porque necesitamos saber el momento, ¿sí? Veamos. Esa es la razón por la que ustedes tienen dos fuerzas. Ustedes tienen la fuerza de este lado, ¿sí? ¿Sí? Que es no, la fuerza tensionante de la parte de arriba, ¿sí? Y en la parte de abajo tiene una fuerza que es menor, que es esta, ¿sí? Por eso es que ustedes en el ejercicio les dan como dato la fuerza de la parte de arriba, que les dicen que es 600 newton del punto más tenso y 130 newton del punto más flojo. ¿Bien? A partir de su centro, esto gira generando un determinado momento. ¿Bien? Entonces, para poder usar esto, yo lo primero que necesito es calcular el momento total al que está sometido la rueda. Entonces, tenemos 600 newton, un poco más abajo, 130. El momento respecto del centro de esa rueda va a ser igual, y vamos a tomar este sentido, ¿sí? Sentido horario positivo, por ejemplo, 600 newton por el radio, ¿sí? Y la otra en sentido contrario, menos 130 newton por el radio, ¿sí? De esa forma puedo sacar el momento, que sería 600 newton por nuestro radio de 0.19 metros menos 130 newton por nuestro radio de 0.19 metros. ¿Cuánto les da entonces el momento? Ochenta y nueve coma tres. 89,3. ¿Sí? Newton metro. Listo. Tenemos esto. Vamos a calcular entonces la potencia. Calculamos potencia presional. Entonces, la potencia la podemos sacar como el momento por la velocidad angular. Ese momento es de 89.3 Newton metro por nuestra velocidad angular de 40 pi. ¿Sí? Esto está en segundo a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la potencia? Eh, 11.221 vatios. Bien, estás en 4. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Hay alguna duda?
Entonces, el momento total es la suma de... No. Esa M es L, la que pones ahí. No, SM es momento. Momento es torque, digamos, fuerza por distancia. Ah, ¿Sí? tau. Claro, el estado de torque. ¿Bien? Ahora, Así. el tema acá es que se los pide en HP. ¿Sí? Entonces hay que hacer un pasaje de unidades. Un HP, si no mal recuerdo, son 746 watts. ¿Sí? Revisen esa equivalencia. 745,7. Ahora sí. Y acá nosotros tenemos XHP 11.221.76 watts. ¿Sí? Entonces, hagamos el pasaje. X va a ser igual a 1 HP por los 11.221.76 watts dividido en 745.7 watts. ¿Cuánto nos da la potencia en HP? $15,04. H. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? $15,04. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? HP que era horse. Caballo fuerza, horsepower. Ah, claro, horse. Veamos el 3. Dice, la hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos. Entonces tenemos la masa de 70 kilogramos. Encuentre su momento de inercia. Quiero un radio de 75 centímetros, 0.75 metros. ¿Y de qué magnitud es la torque necesaria para darle una aceleración de 4 revoluciones por metro sobre segundo? Y nos está dando un alfa de 4 vueltas sobre segundo al cuadrado. Bueno, estos son nuestros datos. Ahora, primero nos pide la inercia. En el caso de la inercia, otra vez vamos a tener que ir a ver cuáles son las figuras que nosotros conocemos y qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? La hélice de un avión no es un cilindro, no es circular, pero la podríamos tomar como si fuese una varilla que gira sobre su centro. ¿Se entiende? ¿Sería sobre su centro o sobre su extremo? Ahí está el tema. La del extremo. A ver, la hélice de un avión, más o menos, sería algo así. Entonces está girando sobre su centro. De esta forma. ¿Sí? Y en vez del radio hay que tomar la longitud total. El radio solamente es la mitad. ¿Se entiende? Bien. Lo podéis tomar sobre un extremo. Me parece que también sí se podría. Tomando cada uno como una varilla independiente. A ver, lo tomamos como una sola varilla larga. En vez de tener 75 centímetros, que era el radio, va a tener entonces el doble, que sería 1.5 metros. ¿Sí?
Entonces la inercia la podríamos calcular como 1 sobre 12 por su masa, que son 70 kilogramos, por su longitud, 1,5 metros, elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Cuánto les da entonces el valor de la inercia? 13,12. Bien. Kilogramos metro cuadrado. ¿Les dio a los demás igual? Sí. Muy bien. Listo. Ya tenemos entonces ese valor. Ahora, la siguiente pregunta lo que nos dice es ¿de qué magnitud es la torca necesaria para darle una aceleración? ¿Sí? Entonces, para esa nosotros vamos a tener que guiarnos de esto. El torque total es igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Es decir, lo que nos está pidiendo es que calculemos inercia por aceleración para saber el torque al que está sometido. Eso quiere decir que esta aceleración yo la tengo que pasar. ¿Sí? Esto está en vueltas sobre segundo al cuadrado. Lo necesito en radianes sobre segundo. Entonces, 2 pi radianes son una vuelta. Por lo tanto, esto me queda 8 pi por segundo a la menos 2. ¿Sí? Y de acá ya podemos calcular entonces el torque, ¿sí? Momento o torque, que va a ser igual a 13,12 kilogramos metro cuadrado por 8 pi segundo a la menos 2. ¿Cuánto les da entonces el tau de torque? 329,7. ¿Puede ser? Sí. Bien. Y esto, newton por metro. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Sigamos. Vamos con el 4. El 4 nos dice, una cuerda está enrollada sobre un disco uniforme de radio de 0,2 y masa de 0,2 metros y masa de 3 kilogramos. El disco se libera desde reposo con la cuerda vertical y sujeta en el extremo superior de un soporte fijo. A medida que el cilindro desciende, la tensión de la cuerda, la aceleración del centro de masa, la velocidad del centro de masa cuando el cilindro descendió 1 metro. Veamos. Nosotros tenemos esto. Cuando hablamos de fuerza, este está sometido a su propio peso y hacia arriba vamos a tener la tensión de la cuerda. ¿Sí? Esta tensión es la responsable de que el cuerpo gire, generando de esa forma torque. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En esa fuerza yo tengo el peso que va hacia abajo en dirección del movimiento menos la tensión que va hacia arriba. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora, de esto
no tenemos mucho más. Tenemos dos incógnitas que son la tensión y la aceleración. Pero podemos plantear otra ecuación, la ecuación que vimos para torque, ¿sí? El torque va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Ahora, hay una relación que existe entre estas dos aceleraciones. La aceleración angular y la aceleración que nosotros tenemos acá, que es la aceleración de centro de masa, se pueden relacionar, ¿sí? Y eso porque la aceleración del centro de masa va a ser igual a la aceleración angular por el radio, tal como nosotros lo teníamos con aceleraciones tangenciales y aceleraciones angulares, ¿sí? No sé si se acuerdan del movimiento circular. Entonces, esta relación planteada junto con esto y teniendo en cuenta que acá nosotros lo que tenemos es tensión por radio, que es el que genera justamente el torque, va a hacer que tengamos inercia por alfa, donde alfa no es otra cosa que la aceleración sobre el radio, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Hay alguna duda? Entonces, si quiero despejar de cada aceleración, ¿sí? Voy a tener tensión por radio al cuadrado, este radio que está dividiendo pasa multiplicando, dividido la inercia. Esta aceleración que nosotros despejamos de acá es la que se puede sustituir en esta parte y de esa forma podemos despejar la tensión. Porque combinando la fórmula, peso menos tensión va a ser igual a la masa por la tensión por el radio al cuadrado dividido en la inercia, ¿sí? Entonces, ya tenemos una ecuación que tiene una sola incógnita que es tensión. ¿Vamos bien? ¿Por qué radio cuadrado? Este radio cuadrado sale de acá. Este radio que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y acá ya tenía tensión por radio que era torque. Radio por radio, radio cuadrado. Y esta inercia que pasó dividiendo. ¿Se entiende? Ah, sí. R es entonces el brazo, ¿que no? R es el brazo de torque, ¿sí? Entonces, peso menos tensión va a ser igual a la masa por la tensión por el radio al cuadrado. Y estamos hablando de un disco, así que esa inercia se puede calcular como un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tengo masa se va con masa, radio se va con radio, y este 2 que está acá dividiendo va a darse vuelta y esto se va a simplificar y quedar como que peso menos tensión va a ser igual a 2 veces la tensión, ¿sí? Y por lo tanto, yo puedo decir que el peso es igual a 3 veces la tensión y la tensión va a ser igual al peso sobre 3, ¿sí? El peso lo tengo, es masa por gravedad. La masa son 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado y a su vez esto dividido en 3. Eso quiere decir que nos va a dar 9,8 newton. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda?
Calculada la tensión, podemos volver acá. ¿Sí? Podemos calcular entonces la aceleración del centro de masa con esto. Esta aceleración del centro de masa, acá nos faltó simplificar un poco, pero podemos dejarlo en tensión por radio al cuadrado. Como dijimos, esto es un disco, un medio de la masa, por el radio al cuadrado. ¿Sí? Simplificando de esta forma, radio con radio, y este 2 que está dividiendo, lo podemos mover arriba. Por lo tanto, la aceleración es 2 veces la tensión sobre la masa. ¿Sí? En este caso sería 2 por 9,8 newton, dividido en nuestra masa de 3 kilogramos. ¿Cuánto les da eso? 6,5. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno, por último, lo que nos pide es la velocidad del centro de masa. Como ya sabemos, esto que calculamos acá es aceleración del centro de masa. Por lo tanto, la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. De esta forma, esta velocidad inicial es 0 porque se deja caer, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la primera parte que dice el disco se libera desde el reposo. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia, que sería la raíz cuadrada de 2 por los 6,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado y por nuestra distancia de 1 metro. ¿Cuánto les da esa velocidad final después de haber descendido 1 metro? 3,6 3,6. metros. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Siguiente. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos con el 5. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Pregunten. Si se cansaron, avisen. Si paramos y cualquier cosa, seguimos mañana. Veamos si podemos ir mañana. Dice, un cilindro sube por un plano inclinado mediante la tracción de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento y de masa despreciable. ¿Sí? O sea, esta polea ahora no genera rozamiento. Y está sujeta a una masa de 70 kilogramos, como se muestra en la figura. Vamos dibujando. Este está agarrado desde su centro de masa. Esta masa es de 70 kilogramos. Nos dice que es un cilindro. O sea, ya sabemos que la inercia de un cilindro la podemos calcular en medio de la masa por el radio al cuadrado. El cilindro tiene una masa de 45 kilogramos y tiene un radio de 600 milímetros, que son 0,6 metros. Y rueda sin deslizar partiendo del reposo y recorre 5 metros. Tenemos una distancia, 5 metros. Calcule la velocidad lineal del centro de masa y la tensión de la cuerda. Acá tenemos un ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? ¿50? 50. Bien.
Entonces tenemos un cilindro que sube por el plano inclinado mediante la tracción de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento y de masa despreciable. Está sujeto a una masa de 70 kilogramos, como se muestra en la figura. El cilindro de 45 kilogramos de masa tiene 600 milímetros de radio y rueda sin deslizar. Partiendo del reposo, recorre 5 metros. Calcule la velocidad lineal del centro de masa. Y la tensión de la cuerda. Supongo que la velocidad es a los 5 metros. Y la tensión sí la podemos calcular. Veamos. Tiene rotación más traslación que no. ¿Cómo? Es rotación más traslación y cuando dice sin deslizar es que tiene una fuerza de rozamiento que no. Claro, sin deslizar le está diciendo que tiene una fuerza de rozamiento. Esto tiene tanto rotación como traslación, porque al decirle sin deslizar y aparecer acá una fuerza de roce, esa fuerza de roce es responsable de que esto gire, ¿sí? Acá nosotros tenemos la tensión de la cuerda, esa tensión es la misma que se repite de este lado, y acá tenemos el peso del segundo cuerpo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el peso propio de la rueda, que se descompone en un peso en X, en un peso en Y, y que tiene a su vez una normal. ¿Se entiende? Eso, la fuerza de roce es la que ejerce el torque y hace justamente que vaya girando la rueda sin deslizar, ¿sí? El cilindro este sin deslizar. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Vamos a poder plantear, por ejemplo, las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas para el eje X es igual, perdón, a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, esta masa, vamos a llamar masa 1, esto lo vamos a llamar masa 2, si no. De acá lo que nosotros tenemos es, hacia arriba, en dirección del movimiento, la tensión. Hacia abajo, el peso en el eje X, y hacia abajo, la fuerza de roce. Todo esto igual a la masa 1 por la aceleración de nuestro centro de masa. A su vez, tenemos otra ecuación, ¿sí? La otra ecuación, que es para la segunda masa, es que la tensión, perdón, el peso menos la tensión, estamos hablando del peso 2, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Tenemos estas dos ecuaciones. En este caso, de la segunda masa es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ¿sí? Igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora, no es que para abajo se tome positivo, sino que la dirección del movimiento es la que te marca el positivo. Como esta masa es más grande, todo este cuerpo se desplaza hacia este lado, ¿sí? En dirección del peso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, de acá lo que nosotros tenemos son estas dos ecuaciones. Podríamos juntar ambas ecuaciones sumándolas. Entonces tenemos tensión menos el peso en X menos la fuerza de roce igual a la masa 1 por la aceleración. Y abajo el peso 2 menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Si nosotros sumamos ambas ecuaciones, vamos a ver que tensión cancela tensión. Y por lo tanto me queda el peso 2 menos el peso 1 en el eje X menos la fuerza de roce igual a la masa 1 por la, perdón, masa 1 más masa 2 por la aceleración. Ahora, de acá lo que tengo de incógnita es esto, ¿sí? No conozco la fuerza de roce, pero sé que la fuerza de roce es la que genera torque. Entonces, puedo decir que el torque
es igual a la inercia por la aceleración angular alfa. ¿Sí? Puedo decir entonces que esa fuerza de roce por el radio va a ser igual a la inercia por el valor alfa. Pero alfa tengo que recordar, igual que hace rato, que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por el radio. Y por lo tanto, alfa va a ser igual a la aceleración sobre el radio. Entonces, puedo hacer otra vez ese reemplazo. De esta forma, lo que a mí me interesa, que es la fuerza de roce va a ser igual a la inercia por la aceleración sobre el radio al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, esa fuerza de roce va a ser igual a la inercia, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración sobre el radio al cuadrado. ¿Sí? Eso hace que yo pueda cancelar, en este caso, radio con radio, y por lo tanto la fuerza de roce quede directamente igual a un medio de la masa por la aceleración. ¿Sí? Este valor es el que yo lo voy a poder reemplazar en esta parte. Y por lo tanto, el peso 2 menos el peso 1 en X menos un medio de la masa por la aceleración. Este recordemos que no es cualquier masa, es masa 1. Va a ser igual a la suma masa 1 más masa 2 por la aceleración. Esto que tengo acá puede pasar al otro lado y por lo tanto el peso 2 menos el peso 1 en el eje X va a ser igual a la suma de las masas, masa 1 más la masa 2 por la aceleración más un medio de la masa 1 por la aceleración. ¿Bien? Puedo sacar factor común aceleración y me va a quedar masa 1 más masa 2 más un medio de la masa 1. ¿Sí? Y del otro lado solamente los pesos. Eso hace que pueda sacar la aceleración como la diferencia de los pesos, peso 2 menos el peso 1 en X, dividido masa 1 más un medio de masa 1, 3 medios de la masa 1, más la masa 2. Hasta ahí. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Profe. Bien. A ver. Veamos. El peso 2 es masa 2 por gravedad. La masa 2 son 70 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Menos el peso 1 es masa 1. Eran 45 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y para que sea en el eje X por el seno de 50 grados. Dividido 3 medios por 45 kilogramos más 70 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Puede ser 2,53 Sí, metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ya tenemos la aceleración. ¿Sí? Ahora, lo que nos pide en realidad es la velocidad lineal del centro de masa.
tenemos la aceleración del centro de masa, tenemos la distancia, podemos calcular esa velocidad final. Velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, el cilindro sube, digamos que parte del reposo, y esto lo podemos eliminar, quedando entonces que la velocidad final sea igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 2.53 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por nuestra distancia, que era de 5 metros. ¿Cuánto les da esa velocidad final a los 5 metros? Cinco. 5.02 metros sobre segundo. Muy bien. Y por último nos pide la tensión de la cuerda, ¿sí? Lo podemos despejar de la segunda ecuación, que es la, si bien está negativo, es la más sencilla, pero no tiene el peso en X. Esto va a ser entonces igual, la tensión igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Eso quiere decir que la tensión va a ser igual peso 2. El peso 2 son 70 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevados al cuadrado, menos la masa 2, 70 kilogramos, y por la aceleración que teníamos de 2.53 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la tensión? Muy bien, 508,9 Newton, perdón. Listo. Con eso terminamos este ejercicio, ¿sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? No. Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Traten de ir practicando todo lo que ya vimos. Practiquen con los parciales que les mandé también. Fíjense que ahí está segundo y tercer parcial. En el segundo parcial lo que van a encontrar son ejercicios un poco más de energía, ¿sí? Porque el año pasado el segundo parcial fue hasta energía, hasta conservación de energía. Y en el tercero ya van a entrar directamente con choque y cantidad de movimiento hasta lo que vimos recién, que es cuerpo rígido, ¿sí? Entonces vayan practicando la forma en la que calcular, y cualquier duda que tengan me avisa. ¿Bien? Eh, entonces en los videos que tiene en su canal, ¿tendría que ver los videos del tercer parcial? Del segundo y tercer parcial, ¿sí? Porque el segundo del año pasado es hasta energía. Y el tercero es hasta esto que es cuerpo rígido. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Cualquier duda que tengan me avisa, ¿sí? Yo ahora les subo los dos videos. Sí, por lo general van a usar cinemática para calcular la velocidad final después de un cierto tramo, que es lo que les conviene hacer más que nada, ¿sí? Para no tener que usar energía, porque si no también lo tendrían o lo podrían calcular por energía. Bueno, ahora les subo el video, cualquier duda que tengan me van diciendo, ¿sí? Nos vemos, chicos, buenas noches. Chao. Chao.